Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como habéis leído en el título, os traigo el 50 cosas sobre mí. Y bueno, sin más dilación, ¡vamos allá! Número 1. Me llamo Bárbara, pero mis amigos me llaman Barbs, Barbie, Barbarius, Barbaritis, Barbaretas, Barbacoa a veces. Che, un mix. Nadie me llama Bárbara. Number 2. Mi primer apellido es Cea, que en gallego significa cena. Y mi segundo apellido es de frutos, así que si lo juntáis todo, pues tenéis la razón por la que me han vacilado toda mi vida. Nací el 6 de mayo de 1998, pero realmente debería haber nacido el día 5. Voy con retraso. Actualmente estoy estudiando marketing en inglés en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, por lo que estoy viviendo en Madrid, a pesar de que soy gallega, como habréis notado por mi acento, de Santiago de Compostela concretamente, donde nací y viví 18 años de mi vida. Soy miope, por lo que uso gafas, aunque normalmente uso lentillas. Estudié primaria en el colegio Monte dos Postes, en la zona de Fontiñas, donde vivía antes. 9. Primero, segundo y tercero de la ESO los estudié en el Instituto Antón Fraguas y en cuarto me cambié al Instituto Rosalía de Castro en el centro de Santiago, donde hice cuarto y acabé bachiller de ciencias. Con 12 años, sí, creo que fueron 12, me corté el pelo. Este pelo que ahora veis así de largo, pues con 12 años lo tenía tal que así. Yo tampoco entiendo qué se me pasó por la cabeza. No. Los idiomas que hablo son castellano y gallego nativo, inglés avanzado, o sea, tengo las advanced. Luego puedo chapurrear un poco de francés y de portugués. He estado en 13 países de Europa, que serían, bueno, contando España, Portugal, Andorra, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Suecia, República Checa, Austria, Hungría, Croacia e Italia. Fuera de Europa solo he estado en Estados Unidos, que hice un intercambio con el instituto a Chicago. Un porcentaje bastante alto de mi vida voy vestida de negro, si no es enteramente, es casi. Me encanta el estampado de leopardo, o sea, me parece súper elegante, pero absténganse, por favor, absténganse el leopardo choni o leopardo de colorines. Adoro las plataformas con toda mi alma, son los zapatos que más me gustan, más. Normalmente uso ropa ajustada los días que me siento a gusto conmigo misma y los días que me siento insegura, pues suelo llevar ropa floja, bastante floja. Me maquillo siempre que salgo de casa, menos para ir al súper. Soy muy adicta a los pintalabios, me encanta. Desde los 4 años hasta los 17 hice patinaje artístico en modalidad de grupos de show y durante los 5 últimos competimos a nivel autonómico y nacional. Mi club era, y seguirá siendo siempre, el club de patinaje Campus Estelae. Llegamos a clasificarnos para el campeonato europeo, pero no llegamos a ir. Una pena, la verdad, no volvimos a clasificarnos. He tenido 2 relaciones en mi vida. La primera fue durante cuarto de la ESO y primero de bachiller, duró 1 año y medio. Y la segunda, estoy en ella. Tengo una hermana pequeña que se llama Carmen, va a cumplir en breves 11 años. LOL. Mis 2 grandes sueños durante toda mi vida fueron ser cantante y modelo. Estuve en distintos coros y el que más me gustó fue el Glee Club de Santiago. Me encanta aprender, o sea, me encanta aprender, me gusta estudiar. Sí, estudiando estoy aprendiendo cosas y no simplemente memorizando, que es distinto. Y culturizarme en general, por lo que considero que viajar es la principal razón por la que quiero ahorrar. Tuve un blog de moda que se llamaba barbarities.es.
Bueno, era de moda, de viajes y de fotografía, ¿vale? Y de hecho aún sigue abierto si queréis cotillear. Mis colores favoritos serían el negro, el blanco y el rojo. Me paso todos los veranos en un pueblecito de la costa gallega que se llama A Pobra do Caramiñal, Pobra, Puebla o como queráis llamarlo. Y llevo veraneando allí desde que soy muy pequeñita y tenemos allí un piso y un barco. Hace varios años era fan, pero muy fan de One Direction. Fui a 2 de sus conciertos. Hoy en día mis artistas favoritos serían Ed Sheeran, Barbie, Amy Winehouse, entre otros. Pero escucho todo tipo de música, desde rap hasta reggaetón, menos heavy metal, no puedo con el heavy metal. Tengo una mancha de nacimiento que es como un círculo gigante en la pierna izquierda, si mal no recuerdo, que se me ha de ver en alguna foto de verano, o simplemente, y ha ido creciendo conmigo. Antes tenía pecas, pero desaparecieron, no sé muy bien por qué. Tengo una cicatriz, no sé si la veis, está aquí. Y me la hice patinando sobre hielo hace 5 años. Aquí la patinadora, ¿sabéis? Mi ciudad favorita para vivir sería Londres o bien París, que típico. Pero no me importaría pasar unos años en Ámsterdam. Siempre fui la amiga rara y fea del grupo. ¿Qué se le va a hacer? Me he olvidado de decir los números a lo largo del vídeo. Hasta los 17 años siempre quise estudiar odontología para poder trabajar con mi padre en su clínica dental, pero desde los 17 dejé de tener claro que quería estudiar odontología y empecé a tirar más para carreras de sociales porque me veía más trabajando ya con sociales. Y esa es la razón por la que cambié de ciencias de la salud a ciencias sociales. Aunque me encantan las matemáticas y de hecho me planteé hacer la carrera de matemáticas, pero después dije, uy, chungo. Me interesa muchísimo, pero muchísimo la astrofísica, la astrología, la astronomía, todo lo que hay aparte de nosotros, o sea, el universo y las masas que mueven todo y... ¡Chicos, no estamos solos! Soy una friki de Harry Potter y de los Juegos del Hambre, pero los libros. Siempre fui muy buena estudiante y en selectividad saqué un 11,84, aunque debería haber sido una nota más alta si no fuera porque quien me corrigió el examen de historia era un facha extremo. Pero bueno, lo dejo ahí. Me encanta la fiesta, me encanta salir y me encanta bailar. ¡Ay, mi Dios! Quizás perdí en la batalla por lo que posiblemente caiga un tag del reggaetón pronto. Soy muy exigente conmigo misma, pero mucho. Siempre intento dar lo mejor de mí y si no consigo hacerlo me dan bajones. Pero bueno, soy así. Y por último, 50. Tengo los ojos azules, grisáceos y con un poco de amarillo. A pesar de que mis padres los tienen marrones por un lado y verdes por el otro, razón por la cual me planteé ser adoptada hace años, pero resulta ser que no. Y bueno chicos, eso ha sido todo, espero que os haya gustado y que ahora me conozcáis un poquito mejor. Abajo mis redes sociales, si os ha gustado el vídeo, y recordad que también podéis suscribiros, ¿no? O sea, yo os lo dejo caer. Nos vemos en el próximo vídeo.